Ya, muy bueno. Buenas noches, mi nombre es Erwin Moreno, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Federico Villarreal. Este, Voy a hablar sobre lo que es atención prehospitalaria, la primera unidad. Mi docente es el doctor Wilfredo López. ¿Nos comenzamos? Voy a hacer una pequeña introducción, hablar sobre una cita que me gustó muchísimo, que, bueno, dice así, ¿no? Nuestros pacientes no nos eligen, nosotros los elegimos. Podríamos haber escogido otra profesión, pero no lo hicimos. Hemos aceptado la responsabilidad de atender a los pacientes en alguna de las peores situaciones, cuando estamos cansados o tenemos frío, o cuando llueve y está oscuro. Cuando no podemos predecir qué condiciones nos encontraremos, es ahí donde debemos aceptar esta responsabilidad y no rendirnos. Tenemos que dar a nuestros pacientes la mejor atención que podamos. Los objetivos que tenemos con este capítulo, y bueno, en este video es proporcionar una comprensión de la necesidad y de las técnicas de evaluación rápida del paciente en trauma y mejorar el rendimiento del participante, o sea, nosotros, en la evaluación y el tratamiento del paciente de trauma. Promover un enfoque común para el inicio y la transición de la atención, ya que comenzamos con los primeros implicados, que pueden ser desde los civiles, y a través de los niveles de cuidado hasta que el paciente sea entregado a la instalación de tratamiento definitiva. Bueno, un poco de historia. Primero, la atención prehospitalaria, como se conoce en la actualidad, se puede arrastrar hacia las finales del siglo XVIII, cuando el barón Dominique Jean Larrey, médico militar en jefe de Napoleón, reconoció la necesidad de la atención prehospitalaria expedita. El avance de la atención prehospitalaria fue relativamente lento hasta alrededor de 1950, cuando J.D. de Farrington estimuló el desarrollo de atención prehospitalaria mejorada. Desde entonces, la atención en trauma prehospitalaria ha sido esfuerzo constante y en desarrollo. A nivel mundial, las lesiones son una causa principal de muerte y discapacidad e impactan no solo a las personas directamente involucradas, sino debido a sus ramificaciones financieras a toda la sociedad. Eso es el factor económico. La atención en trauma se debe en tres fases: preevento, evento y post-evento. Pueden tomarse acciones para minimizar el impacto de la lesión traumática durante cualquiera de las tres fases de atención de este trauma. Lesiones por energía. A ver, cuando hablamos de lesiones o operaciones de energía, nosotros no estamos exentos de cualquier accidente, ¿no? Podemos tener lesiones por accidentes y, bueno, entre ellos vamos a tener lesiones por accidentes de energía mecánica. ¿En qué consisten? Producen una alteración patológica por acción sobre nuestras células de tejidos y órganos y sistemas. Es transmitida por un medio físico, que puede ser sólido, líquido o gas. Las quemaduras químicas están ocasionadas por reacciones químicas que originan un calor exotérmico, fuerzas externas, en el interior de nuestros tejidos orgánicos. Una quemadura térmica, por ejemplo, la energía térmica se produce fuera de los tejidos orgánicos y las lesiones quísticas se originan al entrar en contacto directo o indirecto con el foco portador de la energía, es decir, con la superficie cutánea. Las quemaduras eléctricas, estas están provocadas en gran parte por el calor originado durante el paso de una corriente eléctrica a través de nuestros tejidos. Son las mal llamadas, digamos, quemaduras, digamos, de tipo más domésticas, pues, ¿no? Y las quemaduras de fricción o por fricción se deben al calor generado por la fuerte y lenta compresión ejercidas sobre las partes blandas, ¿no? Vamos con lo siguiente. Vamos con lo que es el modelo de Haddon. Este cuadro me parece interesante. ¿Por qué? Porque el modelo de Haddon se trata sobre un plan de prevención laboral, pero tanto también vial. El modelo de Haddon ofrece en su matriz la distribución en el tiempo mediante tres columnas que constituyen el antes del accidente, durante el accidente y después del accidente. En principio, para una programación preventiva, esta clasificación temporal se muestra suficiente porque permite distinguir las tres modalidades de prevenciones existentes, ¿no? Vamos con lo que es shock y fisiopatología de la vida y la muerte. Primero, ¿qué es un shock? El shock es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente.
La falta de flujo de sangre significa que las células y los órganos no reciben suficiente oxígeno y nutrientes para poder funcionar apropiadamente. Muchos órganos no pueden dañarse como resultado de esto. Mejor dicho, pueden dañarse como resultado de esto. El shock requiere tratamiento inmediato y puede empeorar muy rápidamente. Y bueno, mira, el censo dice que, por ejemplo, 1 de cada 5 personas sufren un shock, pero su probabilidad de muerte es muy, pero muy alta. El metabolismo anaeróbico es en contraste al metabolismo aeróbico, ocurre sin el uso de oxígeno. ¿Por qué nombro esto? Porque el metabolismo anaeróbico puede operar solamente durante un breve tiempo y produce mucho menos energía. Esto va a generar subproductos como el ácido láctico, lo cual son dañinos para nuestro cuerpo y al final de cuentas puede volverse en algo irreversible. Son consideraciones en el shock. La clasificación del shock, podemos hablar sobre algo hipovolémico. ¿Qué es algo hipovolémico? Si un shock hipovolémico es causado por muy poco volumen de sangre, principalmente hemorrágico, en el paciente traumatizado. Está relacionado con la pérdida de células sanguíneas en circulación y el volumen de líquido con capacidad para transportar oxígeno. La causa más común de shock en el paciente traumatizado es el hipovolémico. El distributivo vasogénico está relacionado con la normalidad en el tono vascular y el cardiogénico está debido a problemas cardíacos relacionados con la interferencia en acción de bombeo del corazón. Frecuentemente ocurre después de un ataque cardíaco. El shock séptico está debido a lo que es infecciones y un shock neurógeno está ocasionado por el daño al sistema nervioso. En un paciente traumatizado, la hemorragia es la causa más común de shock. Por eso es que la atención al paciente en shock o, o de uno que puede entrar en shock comienza con la valoración del paciente, empezando con una historia del evento y un rápido examen visual en busca de signos obvios de shock y pérdida de sangre. Debe evitarse la infusión muy agresiva de líquidos para minimizar más sangrado y la formación del edema en el paciente con shock hemorrágico después del trauma. Vamos con la valoración de la escena. Esto es muy importante. La primera prioridad para todo aquel que llegue a un accidente de trauma es la valoración global de la escena. La valoración involucra establecer la escena que es suficientemente segura para que entren en servicios de emergencia médicas, garantizar la seguridad proveedor y del paciente, determinar las alteraciones en la atención al paciente con base en las condiciones actuales y muy importante, valorar la escena no es un evento único. Debe prestarse atención continua a lo que ocurre alrededor de los respondedores de emergencia, o sea, nosotros, una escena considerada segura para entrar pueden cambiar rápidamente y todo lo que corresponde puede ser algo considerado adverso a nosotros. Es por eso que tenemos que asegurar y garantizar su seguridad continua en caso de que las condiciones cambien. La seguridad es la principal consideración cuando se aproxime a cualquier escena de seguridad. Todos los profesionales de emergencia que no tenemos entrenamiento no deben intentar los esfuerzos de rescate. Cuando la persona se convierte en víctima, ya no puede ayudar a otras personas lesionadas y se suman al número de pacientes. La situación es la valoración de la situación desde la seguridad. La revisión situacional incluye tanto problemas que pudieran afectar la forma en que el proveedor de atención prehospitalaria maneja al paciente, como preocupaciones específicas del incidente relacionadas directamente con el paciente. La seguridad del tráfico. Lamentablemente, este punto de seguridad del tráfico ha sido o nos ha jugado mucho en contra, ya que es el principal factor de accidentes hacia nosotros, los accidentes automovilísticos, y muchas veces, asegurando la escena, no estamos exentos de ello. Es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado y poder mitigar bien estos peligros. La violencia se refiere más que nada con la palabra empatía, digamos, ¿no? Por otros llamamos, estamos exentos a un ambiente emocionalmente cargado. Los familiares pueden estar o no quieren entender de repente en su momento de situaciones o de lo que está pasando, pero lo que nosotros tenemos que hacer es ser empáticos con ellos y hacerles entender que de alguna otra manera estamos para ayudarlos y que somos una solución al problema que pueda estar pasando.
Los conflictos situacionales, nosotros no estamos lejos o libres de escenas de crimen, escenas de pandillaje o situaciones adversas, ¿no? La descontaminación, esto es importantísimo. La reducción y la remoción de agentes químicos, biológicos o radiológicos peligrosos son la primera prioridad, porque es garantizar la seguridad del personal. Si hay alguna duda acerca de esta exposición continua, tenemos que descontaminar al paciente y al personal técnico de materiales peligrosos. Por eso hay que tener un entrenamiento adecuado. Eso es la siguiente prioridad. Minimizar el riesgo de exposición al proveedor de atención prehospitalaria, o sea, nosotros, durante la valoración y el tratamiento del paciente. Eso evitará la contaminación del equipo y de los vehículos que estemos usando. El plan de manejo tiene que ver más que nada con las barreras físicas, ¿no? ¿Qué son barreras físicas? Los guantes, mascarillas y protectores faciales, que son muy importantes hoy en día, la protección ocular, las batas porque son distintivos, y los equipos de reanimación que son realmente muy importantes y vitales en lo que es atención hospitalaria. El lavado de manos es importante porque es un principio fundamental para el control de infecciones, y la prevención de lesiones punzantes corresponde a lo que es eliminar las agujas, punzantes innecesarios. Nunca hay que volver a empacar una aguja usada, y cuando sea posible implementar dispositivos de seguridad, como sistemas intravenosos, por ejemplo, sin agujas, ya que nosotros estamos exentos a lo que son patógenos cuando transportamos sangre. Entre ellos tenemos la hepatitis y el SIDA, ¿no? Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y bueno, quisiera finalizar hasta aclarando que la seguridad de los proveedores, o sea, nosotros, en la atención prehospitalaria, es la primera prioridad. Ninguna escena es 100% segura, y todos los que atienden la urgencia deben mantener una vigilancia y una conciencia continua. Es de vital importancia. Muchísimas gracias.